Es el tema del cual habla prácticamente todo el mundo y que hoy día tiene una jornada clave, la votación en el Senado del proyecto que permitiría retirar un 10% o más en muchos casos de los fondos previsionales. Cristian Pino ya está listo para contarnos todos los detalles. Cristian. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Claro, porque hay algunos cambios que se fueron implementando, algunas indicaciones que se fueron presentando en el Senado, y esto es lo que queremos revisar, porque entre que va a la Cámara de Diputados, entre que va a la Cámara al Senado, a las comisiones, va sufriendo también algunos, ya lo decía, modificaciones que es importante tener claro. Hoy día se vota de manera general. ¿Qué se va a votar? Vamos a avanzar rápidamente con nuestras láminas. Son muchas, así que vamos a ir detallando. Acá está lo que hemos dicho desde un principio y esto no ha variado, que es el monto mínimo y el monto máximo para poder retirar. 1 millón de pesos, 4,3 millones aproximado, porque es en UF 35.150, pero independiente a que tenga ese 10%, el mínimo que va a poder retirar es 1 millón de pesos y el máximo de 4 millones 3. Eso no ha variado desde la discusión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados hasta lo que se votó hoy día en general en el Senado. Revisamos a la otra rápidamente, nos va a dar cuenta también de lo siguiente, que es relacionado a lo que anteriormente decíamos. Hay que, si una persona, por ejemplo, tiene ahorrado 900.000 pesos, va a retirar 900.000 pesos. Aquí no hay un mínimo de 1 millón porque no tiene los fondos correspondientes y va a quedar sin fondos previsionales, sin ahorro, pero ese es el monto que hay. Por eso el mínimo es para las personas que tengan, por ejemplo, en este caso, que tampoco se da el 10%, porque aquí serían 800.000 en un ahorro de 8 millones, pero aquí sí está la posibilidad de retirar este 1 millón de pesos. La siguiente lámina nos va a dar cuenta de lo siguiente, las formas de pago. Y aquí ya hay algunas variaciones por lo que son importantes, por lo que significa también la liquidación de los instrumentos para poder entregar. Se habló en algún minuto que iba a ser 50% a 10 días de la solicitud y a 50 días después de 30 días de pagar la primera. Pero ¿qué ocurre acá? Se produce una modificación, que es un máximo de 75 UF en el primer pago, y ahí cambia bastante, porque ese máximo es de 2.200.000 pesos aproximadamente. Es decir, aquí va a haber mucha gente que en un solo pago va a tener el total de sus montos, a diferencia de lo que había anterior, que era 50% y 50%, y eso obviamente también va teniendo implicancias, ya lo decía, en la liquidación de los papeles para poder ir pagando. Hay preocupación también en la implementación tecnológica de cómo se van a ir entregando esos recursos. Entonces, aquí está ya una de las modificaciones, indicaciones presentadas en el Senado. Vamos a la siguiente lámina, que nos va a dar cuenta de lo siguiente. Otra de los cambios: estos recursos se deberían depositar o en la cuenta corriente de la persona que lo tiene, ahí también temas administrativos, porque no todas las AFP tienen las cuentas de sus afiliados y hay que ir afinando aquello, y la cuenta 2. No todos tampoco tienen la cuenta 2, y la cuenta 2 de una AFP hay que crearla de partida con una serie, obviamente, de requisitos y de antecedentes, pero también hay que tener ojo acá, porque las cuentas 2 tienen un cobro de administración. Las cuentas 2, los recursos que se ponen en las cuentas 2 se invierten, no están ahí, no son una cuenta, digamos, de ahorro fija, digamos. Claro. También tienen un movimiento y por eso, por lo que hacen, también se cobra. Entonces, ¿qué va a significar acá? ¿Que va a haber algún cobro? ¿No va a haber algún cobro? Ese movimiento que va a haber va a estar también dentro de lo que se descuente, tal vez. Si hay una rentabilidad mayor, se paga más; si hay una rentabilidad menor, se paga menos, pero como si yo había retirado. Entonces, claro, ahí hay algunos puntos que hay que definir claramente. Y esta indicación también está dentro de lo que se planteó en el Senado, que es un plazo máximo de 360 días. ¿Para qué? Para poder retirar, que yo tenga la iniciativa de retirar esos fondos. No necesariamente tiene que ser al día siguiente, al mes siguiente. Va a haber un año plazo prácticamente para poder retirar estos fondos. Cambiamos de lámina y damos cuenta de lo siguiente, que aquí se produce la gran interrogante, porque se repuso en el Senado el Fondo Solidario Colectivo. Recordemos que esto había sido rechazado en la Cámara de Diputados y no se sabe, la verdad,
¿Qué va a pasar en el Senado con esto? Si va a significar este punto alguna discusión mayor que atrase también la discusión y cómo se va a generar este fondo colectivo para poder, obviamente, devolver las pensiones o no, o si efectivamente se va a aprobar o no se va a aprobar. Esto correspondió a la indicación de un senador, ¿no es cierto?, el senador Latorre, pero la verdad que tiene bastante oposición en los parlamentarios de gobierno y también en varios parlamentarios de la propia oposición, valga la redundancia. Sí, ahí por lo que significa, por el gasto estatal, porque además se establece que a un año el presidente tiene que establecer un mecanismo de evolución, cómo se va a hacer, con aporte del empleador, con aporte del Estado, ya lo hemos dicho, en un periodo donde se va a necesitar incentivo al empleo también se ve complicado, pero se planteó dentro de las indicaciones, se repuso y está esta interrogante. La siguiente lámina, vamos a ver, porque acá también es otro de los puntos que ha generado también y que ha llamado muchísimo la atención, que son la posibilidad de los jubilados de poder retirar. ¿Quiénes van a poder retirar? ¿Todos los jubilados o todos los pensionados? No, no es así, solo los que están con un sistema de AFP. Recordemos que para quienes tienen este sistema privado, cuando uno se retira, elige o la renta vitalicia o el retiro programado. La primera pasa a una compañía de seguro, es decir, ya los fondos no están en la AFP, a diferencia del retiro programado, que sí queda en la AFP, y ahí van a tener la posibilidad, ese 1.007.000 personas, de poder retirarlo. No así los otros, tampoco los que tienen una pensión básica solidaria, las rentas vitalicias, ya lo decíamos, y quienes se pensionaron con el sistema de antiguas cajas tampoco van a tener. Otro de los puntos que ha generado cierta discusión, porque se establece el hecho de por qué a ellos, digamos a los pensionados de FP, y por qué no a los otros también, si se busca entregar un beneficio. Otro de los puntos de interrogante y de discusión. Y finalmente, la verdad que es bastante simple, porque ellos no tienen no son dueños, fondos, no son dueños de fondos en las AFP. Exactamente. Por lo tanto, mal podrían llegar a retirar algún fondo, ¿no? Claro, pero no desde el punto de vista de la discusión de la ayuda que se quiere entregar, ha generado esa discusión, claro, porque obviamente las condiciones también que están son muy similares en algunos casos a pensionados de AFP que ganan o reciben 120.000 pesos y sostienen que va a ser importante para poder, por ejemplo, poder financiar su negocio. Y la última lámina también, tenemos un ejemplo con una fuente de CIEDES que habitualmente nos coopera y nos apoya en los análisis. Por ejemplo, un hombre de 70 años que actualmente recibe una pensión de 300.000 pesos y tiene un saldo acumulado de 48 millones de pesos aproximadamente, va a poder retirar, claro, el 10% en este caso, 4.301.000 pesos. La nueva pensión va a ser ya no de 300, con esta caída, de 272.745, es decir, cae dentro de los márgenes también que se habían establecido, que es un 9,1%. ¿Qué va a pasar ahí también con la gente, por ejemplo, que vaya o caiga a la pensión básica solidaria? También hay otros de los puntos que hay que discutir. Esto es a nivel general, Pablo, lo que se vota hoy día. A partir de la 1 de la tarde, entonces, empiezan sus exposiciones en los senadores de la República, ya 5 minutos cada una, cerca de las 4 de la tarde, podría estar ya realizándose el proceso de votación. Perfecto. A la 1 comienza la discusión entonces y el proceso, y el voto ya lo conoceremos, tú dices, alrededor de las 16 horas. Exacto. Perfecto.